Muy buenas noches, dando continuidad a nuestra unidad número 3 de análisis de varianza. Presentamos este video como parte de nuestro proyecto para la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. Mi nombre es Juan Ramón Chávez Morales y presentamos las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón de la clasificación de suministro rural-urbano y un efecto del factor de cantidad de órdenes atendidas en el último trimestre de servicios tarifa 33 o MHM. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Como parte del desarrollo, en el área laboral donde estoy, hacemos diferentes atención de solicitudes, principalmente para programas internos de Comisión Federal, donde se clasifica la ciudad en dos grupos o dos áreas, la zona urbana y la zona rural. Esto de acuerdo a cantidad de kilómetros recorridos de acuerdo al centro de trabajo. Pero básicamente lo que es la periferia de la ciudad se considera una zona rural, aunque propiamente no sea ya catalogada como rural. Para efectos de atención de solicitudes se sigue manteniendo esta clasificación. Y la zona urbana, pues por ende, pues las zonas cercanas a las ciudades, parques industriales como parte de Otay, Florido, etcétera, se considera zona urbana, y todas las colonias que colindan a ellos. De igual manera, dentro de esta zona rural urbana, tenemos servicios suministrados de una denominación de tarifa 33, que son servicios trifásicos con demandas menores a 15 kilowatts. Otros servicios denominados ordinaria en media tensión, que son demandas superiores a 15 kilowatts e inferiores a 99 kilowatts, y lo que es HM, horaria media tensión, todos los servicios suministrados con demandas arriba de 100 kilowatts. Para este desarrollo vamos a utilizar nuestro programa de Minitab. Aquí propiamente ya tenemos desglosado nuestros datos. Estos son servicios para poder, digamos, trabajarlo como los veníamos haciendo en esta unidad. Tomé una referencia del último trimestre, enero, febrero, marzo, donde nos arrojan datos internos de atención en una zona urbana, en servicios de tarifa 33, con 78 solicitudes, 87, 64. Esta variación de atención de órdenes corresponde a los diferentes programas internos. Cuando se busca cubrir mayor demanda asegurada, pues obviamente vamos a los servicios que más demanda nos tienen demandados, lo cual no implica que nos puedan llegar a quitar más tiempo. Entonces por esa cuestión varía un poco, pero para fines del ejercicio considero que nos pudieran servir. Viene la clasificación urbano y rural y el tipo de suministro en el último trimestre para hacerlo un poco más grande y tener la clasificación o el balanceo de las medias, pues lo más cercano al tipo de ejercicio que estamos desarrollando en nuestra unidad 3, ¿no? Vamos a realizar un análisis de medias, nos vamos a estadística en la parte de ANOVA, análisis de medias. Aquí pues ya estuvimos practicando un poco las órdenes atendidas, que es nuestra respuesta. Nuestro factor es la clasificación rural-urbano y el tipo de suministro. Nuestro nivel de significancia o alfa 0.05. Le damos a aceptar, vamos a bajar esto, y nos dan nuestras tres gráficas de efectos de interacción. Como podemos ver, tenemos datos en su mayoría dentro de los límites de menos 7.29, 7.29. Por aquí hay
un par de datos que se salen de los bordes. Vemos algunos datos muy pegados al cero, pero en algunos casos pues separados al cero e inclinados hacia los límites. En nuestra gráfica de medias podemos observar una completa dispersión de las medias. Esto es muy normal. Obviamente los tiempos de atención que implican atender servicios rurales, que son mucho más dispersos, mucho más separados, sobre todo en la parte de Tecate, que también nos toca cubrir y en el cual están dentro estos servicios que estoy evaluando. Pues obviamente en las partes de ranchería pues las distancias son muy largas y obviamente esto implica que tengamos menor atención de órdenes en esas zonas. Por eso sí es muy normal que entre la zona rural sea menos la media de atención de órdenes comparado pues, con la zona urbana, ¿no? Incluso pues gráficamente, visualmente lo podemos ver, que ahorita más adelante vamos a verlo ya con los datos reales. Aquí en el tipo de suministro igual vemos una disparidad entre los servicios OM, que incluso hay ocasiones que son mucho más sencillos de verificar a comparación de un servicio en horaria con demandas muy grandes, cuyos pasos son muchos más pasos para lograr una verificación, y el servicio en tarifa 3.3 es escaso, sobre todo en las periferias. En las zonas urbanas se utiliza un poco más. Vamos a darle a aceptar. Vamos aquí a la parte de estadística, ANOVA, vamos a seleccionar ANOVA balanceado. Igual en la parte de respuestas, las órdenes atendidas y nuestros dos factores, que es la clasificación y tipo de suministro, agregando la clasificación por el tipo de suministro. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1 y damos a aceptar. En opciones no vamos a mover nada, en resultados tampoco, le damos a aceptar. Aquí vamos a pasar a hacer análisis de nuestras gráficas. Vemos una gráfica de residuos con una distribución normal, muy pegadas a la línea. En nuestra gráfica de valor ajustado vemos también valores hacia ambos lados, tanto del lado negativo al lado positivo, algunos datos dispersos, pero digamos con una distribución normal. En nuestro histograma vemos una distribución nuevamente normal. Aquí podemos ver o dibujar nuestra campana de Gauss con los datos muy al centro. Y en la parte de orden de observación también vemos, aunque vemos picos muy marcados, la mayoría mantiene una dispersión cercana al cero. Vamos aquí en la parte de arriba, vamos a hacer lo que es la evaluación. En lo que es la parte de la clasificación, pues tenemos nuestro valor de ficha, 188.42, 69.15, 4.96, y nuestro valor de P, que es nuestro valor de probabilidad. Siempre que utilizamos este valor nos plantea dos hipótesis. La hipótesis nula, que siempre nos va a plantear la igualdad, es decir, que todas las medias son iguales, y nuestra hipótesis alterna, que nos indica o que nos plantea que la media son diferentes, o por lo menos una de ellas son diferentes. Recordemos, tenemos un nivel de significancia de 0.05. Para lo que es la parte de la clasificación, en rural y urbano, nuestro valor P es en 0, lo cual es menor al 0.05 de nivel de significancia, lo cual nos da completamente la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que plantea que las medias son diferentes. En clasificación rural-urbano, como lo podemos ver de manera gráfica, las medias son completamente diferentes, porque incluso en nuestra vida o en el trabajo del día a día, pues sí es bastante notorio por cuestión de traslado, la separación entre servicio y servicio, pues obviamente merma mucho los tiempos, ¿no? El tipo de suministro,
rural urbano, perdón, las diferentes tarifas. También nuestro valor P es igual a cero, lo cual nuevamente nos da la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea la igualdad y nos da la evidencia para aceptar la hipótesis alterna que nos indica que las medias son diferentes. Nuevamente estos datos los podemos confirmar en lo que es la vida diaria, en el trabajo, en el día a día, puesto que los servicios en diferentes tarifas representan diferentes tiempos, diferentes complejidades, lo cual merman a uno a otro la atención de los mismos. Y ante la clasificación del tipo contra el suministro, también nos da un valor P de 0.027, lo cual es por debajo del nivel de alfa o de significancia de 0.05, en lo cual nuevamente nos da la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Vamos a seguir en el análisis de varianza por medio de las herramientas. Vamos a utilizar un gráfico, gráfico de intervalo. Vamos a seleccionar de una sola Y, aquí por grupos, le damos en aceptar. Aquí seleccionamos en valores de gráfica las órdenes atendidas y nuestros factores, la clasificación y tipo de suministro. Le vamos a dar en aceptar y vemos nuestra gráfica pues ya distribuida en el tipo de suministro, en la clasificación rural urbano. Vemos nuestros valores de media de 38. En nuestro ejercicio, perdón, aquí lo tenemos abajo, en nuestro ejercicio dice en rural, tenemos valores en tarifa 3.3 de 42, 38 y 34, lo cual nos da una media de 38. En el 95, si tuviéramos 100 muestras, en 95 de ellas, de estas muestras, la media estaría en los 38 servicios mensuales. Le repito, esta es una clasificación, datos que saqué del sistema de órdenes atendidas en el último trimestre, lo cual me permite pues manejarlo para ejemplificar un poco el método la metodología que estamos llevando para esta unidad número 3. Le damos en aceptar y utilizando diferentes herramientas podemos seguir graficando, viendo la dispersión, los datos. Vemos aquí como la clasificación de servicio rural urbano tiene una clara tendencia hacia el lado negativo, donde el área rural nos representa una menor cantidad de atención en solicitudes, el área urbana pues mucho mayor. Vemos como en nuestra analizando estas dos gráficas, vemos como en el área urbana, en el servicio en horario media tensión, es nuestro servicio con el que tenemos mayor efectividad o mayor productividad, que representan que son muchos servicios y su proceso o procedimiento para verificar no es tan prolongado como lo tenemos en los horarios, en el servicio de horaria media tensión y en los tarifas de 3.3. En zona rural, en tarifa 3.3 creo que es donde tenemos más dificultad para verificar por la escasez de servicios. Por último, y nuevamente utilizando las herramientas, vamos a hacer un comparativo como lo desarrollamos en nuestros ejercicios anteriores. Vamos aquí a hacer un cambio clasificación. Cómo si intercambiamos nuestros dos factores nos da
de manera visual nos deja ver que hay pues que no hay una interacción entre los factores, como podemos observarlo, y aquí es más gráfico. Los factores en la tarifa de HM y en la tarifa OM van un poquito de manera paralela, es decir, no existe ninguna, si no existiera la tarifa 3.3 o la línea azul, veríamos que no hay ninguna interacción entre ambos tarifas, tipo de suministro. Y aquí con la tarifa 3.3 tiene un poquito de inclinación, quizá con un dato o haciendo la evaluación anual, quizá pudiera haber un tipo de interacción, pero en el momento con los datos que tenemos no lo existe. Igual en esta gráfica podemos observar que no existe ninguna interacción, incluso van de forma paralela en la clasificación. Aquí tenemos nuestro eje Y, siempre va a ser la media, y nuestro eje X, en este caso tenemos el tipo de suministro, que son las tres tarifas que nosotros manejamos, y en este caso tenemos la clasificación de rural urbano, y los puntos son el tipo de suministro, y en esta gráfica sería lo que es la clasificación. Vamos a regresar a la parte del análisis. Vemos aquí cómo tenemos nuestros valores de R cuadrada y R cuadrada ajustada, donde la R cuadrada es el coeficiente de determinación de qué porcentaje representa la variación explicada de los datos. Entonces siempre utilizamos la R cuadrada ajustada en el 95, que es un 95.12%. Como conclusión de este ejercicio, que creo que es el más adecuado para el tema que vimos en esta unidad, podemos decir que de acuerdo a los valores P o de probabilidad en cada una tanto en la clasificación como el tipo de suministro, en los diferentes factores, los valores nos dan por debajo de nuestro nivel de significancia, dándonos en dos casos en 0 y en uno de ellos 0.027, menores a 0.05, lo cual nos da la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea la igualdad de las medias, y nos da la evidencia para aceptar la hipótesis alterna, que nos indica que por lo menos en uno de los casos las medias son diferentes. Lo podemos analizar visualmente. Las medias en cuanto a servicios rurales, tanto aquí en nuestro programa, en nuestra base de datos, como en lo que es el trabajo en el día a día, pues sí, lo que es el servicio rural tiene una considerable disminución de órdenes de atención, como lo comenté, pues por cuestiones de traslado, por cuestiones de separación, por cuestiones de la misma cantidad de atención, ya que nosotros vamos desde aquí de Tijuana a atender servicios hasta La Rumorosa, Valle de Guadalupe, etc. Eso obviamente, al tener servicios tan lejanos, pues merma lo que es la parte de la cantidad de órdenes atendidas. A diferencia de la zona urbana, donde tenemos mayor concentración de servicios en los parques industriales, lo cual nos permite atacar con la cantidad de personal que tenemos, nos permite atacar de una manera más rápida los servicios que se encuentran en esas zonas. Por mi parte sería todo. Creo que con esto desarrollamos y comprendimos un poco más del tema de análisis de varianza correspondiente a la unidad 3 de la materia de estadística inferencial 2. Muchas gracias.